Señoras y señores, muy buenos días. A continuación se dará inicio a la ceremonia de juramentación del Gabinete Ministerial. Como primer acto se procederá a la lectura conjunta de las resoluciones supremas número 036-2020-PCM a la 053-2020-PCM, mediante las cuales se aceptan las renuncias que formulan al cargo los señores ministros de Estado y se les agradece por los servicios prestados a la nación. Resoluciones supremas número 36-2020-PCM al 053-2020-PCM. Lima, 15 de julio de 2020. Vistas las renuncias que a los cargos de ministros de Estado formulan los titulares de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Salud, Agricultura y Riego, Trabajo y Promoción del Empleo, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ambiente, Cultura, Desarrollo e Inclusión, y estando a lo acordado, se resuelve aceptar las renuncias como ministros de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Señor Gustavo Mesa Cuadra Velázquez, en el despacho de Relaciones Exteriores. Señor Walter Martos Ruiz, en el despacho de Defensa. Señora María Antonieta Alba Luperdi, en el despacho de Economía y Finanzas. Señor Gastón Rodríguez Limo, en el despacho del Interior. Señor Fernando Castañeda Portocarrero, en el despacho de Justicia y Derechos Humanos. Señor Carlos Benavides Abanto, en el despacho de Educación. Señor Víctor Zamora Mesía, en el despacho de Salud. Señor Jorge Montenegro Chavesta, en el despacho de Agricultura y Riego. Señora Silvia Cáceres Pizarro, en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Señora Rocío Barrios Alvarado, en el despacho de Producción. Señor Edgar Vázquez Vela, en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Señora Susana Vilca Achata, en el despacho de Energía y Minas. Señor Carlos Lozada Contreras, en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Señor Rodolfo Yáñez Wendorf, en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Señora Gloria Montenegro Figueroa, en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señora Fabiola Muñoz Dodero, en el despacho de Ambiente. Señor Alejandro Neira, en el despacho de Cultura. Señora Ariela Luna Flores, en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social, a quienes se les agradece por los servicios prestados a la nación. Regístrese, publíquese y comuníquese. Firma Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República, y Vicente Antonio Ceballos Salinas, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, lectura de la Resolución Suprema número 054, mediante la cual se acepta la renuncia que formula el cargo el señor Vicente Ceballos Salinas. Lima, 15 de julio de 2020. Vista la renuncia que, al cargo de presidente del Consejo de Ministros, formula el señor Vicente Antonio Ceballos Salinas y, estando lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia que, al cargo de presidente del Consejo de Ministros, formula el señor Vicente Antonio Ceballos Salinas, dándosele las gracias por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República, y Vicente Antonio Ceballos Salinas, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, se procederá a la lectura de la Resolución Suprema, mediante la cual se nombra al presidente del Consejo de Ministros a cargo del viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Jaime Pomareda Montenegro. Resolución Suprema número 055-2020 PCM, Lima, 15 de julio del 2020. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Pedro Álvaro Cateriano Bellido. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros.
Ciudadano Pedro Álvaro Cateriano Bellido, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 056-2020 PCM, Lima, 15 de julio del 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores al señor embajador Mario Juvenal López Chávarri. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Mario Juvenal López Chávarri, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 057-2020 PCM, Lima, 15 de julio del 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Defensa al señor Walter Roger Martos Ruiz. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Walter Roger Martos Ruiz, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de defensa que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 058-2020 PCM, Lima, 15 de julio del 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas a la señora María Antonieta Alba Luperdi. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana María Antonieta Alba Luperdi, juráis por Dios y estos santos evangelios
desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 059-2020 PCM, Lima, 15 de julio del 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Jorge Eduardo Montoya Pérez. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Jorge Eduardo Montoya Pérez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Interior que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 060-2020 PCM, Lima, 15 de julio del 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos a la señora Ana Cristina Neira Segarra. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Ana Cristina Neira Segarra, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 061-2020 PCM, Lima, 15 de julio del 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Educación al señor Carlos Martín Benavides Abanto. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Carlos Martín Benavides Abanto, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Educación que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden.
Resolución Suprema número 062-2020 PCM, Lima, 15 de julio del 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Salud a la señora Pilar Elena Macetti Soler. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Pilar Elena Macetti Soler, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Salud que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os la demande. Resolución Suprema número 063-2020 PCM, Lima, 15 de julio de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Agricultura y Riego al señor Jorge Luis Montenegro Chavesta. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Jorge Luis Montenegro Chavesta, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Agricultura y Riego que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 064-2020 PCM, Lima, 15 de julio de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Martín Adolfo Rullero Garzón. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Martín Rullero Garzón, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 065-2020 PCM, Lima, 15 de julio de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de la producción al señor José Antonio Salardi Rodríguez.
Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano José Antonio Salardi Rodríguez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de producción que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 066-2020 PCM, Lima, 15 de julio de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo a la señora Rocío Ingrid Barrios Alvarado. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Bueno, a tono con la nueva convivencia, la juramentación de la ministra va a ser de manera virtual porque se encuentra en su cuarentena, precisamente recuperándose de la afección del COVID, que pronto la superará. Pero hacemos a la distancia y de manera virtual la juramentación. Ciudadana Rocío Barrios Alvarado, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Resolución Suprema número 067-2020 PCM, Lima, 15 de julio de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas al señor Rafael Jorge Belaúnde Llosa. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Jorge Rafael Belaúnde Llosa, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 068-2020 PCM, Lima, 15 de julio de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones
al señor Carlos César Arturo Extremadoiro Mori. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Carlos Extremadoiro Mori, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 069-2020 PCM. Lima, 15 de julio de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Carlos Eduardo Lozada Contreras. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Carlos Lozada Contreras, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 070-2020 PCM. Lima, 15 de julio de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Gloria Edelmira Montenegro Figueroa. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Gloria Montenegro Figueroa, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 071-2020 PCM. Lima, 15 de julio de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Ambiente a la señora Kirla Echegaray Alfaro. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Kirla Echegaray Alfaro, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente
el cargo de ministra de Estado en el despacho de Ambiente que os confío? Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 072-2020 PCM, Lima, 15 de julio de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Cultura al señor Alejandro Arturo Neira Sánchez. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Alejandro Neira Sánchez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Cultura que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 073-2020 PCM, Lima, 15 de julio de 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Patricia Elizabeth Donaire Pasquel. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. Nuevamente, como parte de la nueva convivencia, una juramentación virtual a la distancia con la nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social, quien se encuentra actualmente en la ciudad de Iquitos, en la región Loreto. Ciudadana Patricia Donaire Pasquel, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Señores, la ceremonia de juramentación del presidente del Consejo de Ministros y ministros de Estado ha concluido. Se invita a los señores ministros a acompañar al señor presidente de la República al gran hall de Palacio de Gobierno para la fotografía de estilo. Se agradecerá a los señores invitados permanecer